Continuamos con La Noche. Imágenes del horror que sufre Siria por la sangrienta guerra civil. Esta semana salieron a la luz fotografías inéditas que retratan la crueldad del régimen de Bashar al-Assad contra opositores detenidos en su poder. Un desertor fue el encargado de filtrar el material que, según reconocidos abogados internacionales, probarían que Damasco perpetró una matanza a escala mundial. Advertimos a nuestros televidentes que las imágenes que verán a continuación pueden herir su sensibilidad. Son las imágenes del horror del conflicto sirio. Esta fotografía muestra a un hombre con heridas abiertas en sus extremidades inferiores. Fue asesinado presuntamente mientras estaba bajo custodia del gobierno de ese país. También lo habría sido este otro sujeto con profundas laceraciones en su pecho. La autenticidad del material fue confirmada por un experto en imágenes digitales británico. 55.000 fotografías como estas salieron de la oscuridad de la guerra civil que vive la nación por cuenta de un desertor de la policía militar siria que documentó la muerte de 11.000 supuestos detenidos del régimen, según lo constata un reporte de 3 exfiscales del Tribunal Especial para Sierra Leona y del Tribunal Especial Internacional para la ex Yugoslavia. La razón de fotografiar personas ejecutadas era doble. Por un lado, para realizar un certificado de defunción que se entregaría a las familias que quisieran ver el cuerpo, evitando así que las autoridades tuvieran que dar una explicación veraz de las muertes. Y por otro lado, para confirmar que las órdenes de ejecución se habían llevado a cabo. El supuesto desertor, utilizando el seudónimo de César, contó que llegó a fotografiar hasta 50 cadáveres diarios una vez eran trasladados a un hospital militar. Las causas oficiales de la muerte solían ser ataques cardíacos o problemas respiratorios. Sin embargo, el registro gráfico muestra en su mayoría a hombres jóvenes con signos de inanición, demacrados, ensangrentados y con evidentes señales de tortura. Algunos incluso no tenían ojos. Este sujeto, por ejemplo, fue al parecer estrangulado. Cuando los cadáveres eran llevados al hospital militar, recibían un número adicional para documentar falsamente que la muerte ocurrió en el hospital. Una vez los cuerpos eran fotografiados, eran llevados a un entierro en zona rural. El informe, difundido por la firma inglesa de abogados Carter Rock, fue encargado por un enemigo declarado del régimen del presidente Bashar al-Assad, el gobierno de Qatar. Consultados por el programa La Noche, estos expertos defendieron la credibilidad de su trabajo al asegurar que no fueron objeto de presión alguna y que su trabajo fue desarrollado de manera independiente. No tuvimos ninguna relación directa con el gobierno de Qatar, bajo el entendimiento de que solo financiaron el proyecto y nuestra misión era verificar la credibilidad de César. Las evidencias no deben ser desechadas y ya fueron presentadas a las Naciones Unidas, gobiernos y ONG internacionales, pues para el equipo investigador esas fotografías, junto al testimonio de César, constituyen una prueba fehaciente de los abusos que, según afirman, fueron cometidos por el régimen sirio, lo que podría llevar al gobierno del presidente Bashar al-Assad a responder ante la justicia internacional por crímenes de guerra. En nuestros estudios en Washington, D.C., señor Philip Crowley, veíamos los horrores de lo que ha sido esta guerra civil en Siria. Aún dentro de un proceso de paz, ¿puede haber un riesgo de impunidad? Es decir, que no terminen pagando ante la justicia, ante la Corte Penal Internacional, los responsables por estas 130.000 muertes. Bueno, es uno de los cálculos más difíciles que hay. Yo creo que hemos visto crímenes contra la humanidad en Siria y creo que tiene que haber una responsabilidad, empezando por el presidente Bashar al-Assad. Este proceso podría esperar hasta que termine las conversaciones, como pasó en Bosnia y en Kosovo también. Sabemos que al final el presidente de ese tiempo tuvo que enfrentar a la justicia, así que tiene que haber un proceso de reconciliación y de verdad, como pasó, por ejemplo, en África del Sur, en Sudáfrica. En este momento hay una oportunidad de participación de la sociedad y para que en el futuro el conflicto no se intensifique. Hay factores como la justicia, pero también hay una oportunidad para otros que participen en el futuro de Siria. En Nueva York, señor José Fernández, socio del Consejo de Asuntos Exteriores y ex subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, una de las grandes preocupaciones que ha reseñado la prensa internacional sobre esta negociación es que no hay plazos, no hay un tiempo límite y no se conoce cuándo se va a llegar a un acuerdo concreto. Pero usted le da credibilidad a este eventual gobierno de transición
con mitad de representación de los opositores y mitad de representación del régimen? Yo creo que eso es algo que tendrá que discutirse, es una posibilidad. Lo que ha dicho claramente en varias ocasiones Estados Unidos es que no va a apoyar una solución que incluya al presidente Assad, que como acabamos de ver, al fin y al cabo es un carnicero. No necesitamos pruebas o más fotos de miles de muertos. Sabemos que utilizó armas químicas contra su propia población y es una persona que yo por lo menos tengo la seguridad que desde el punto de vista histórico nunca ha habido impunidad para una persona que ha cometido los crímenes que ha cometido el presidente Assad. Y termino con usted, profesor Carlos Alberto Patiño. La conclusión entonces, y ante este panorama de rencor que todavía no se va a poder resolver, ¿será un Ginebra 3 o será una intervención militar internacional? Una incertidumbre total, no es claro qué va a pasar. Para hacer una intervención militar habría que tener una decisión muy fuerte por parte de los países occidentales y una intervención que además no sea parada, no sea detenida por una intervención diplomática dura de Rusia, y obviamente habría que tener una claridad que Rusia permita hacer un derrocamiento real de Bashar al-Assad, y esto conduciría a que necesariamente vamos camino hacia una nueva negociación. Con algo que quiero aclarar, y es que los crímenes de lesa humanidad no han sido cometidos únicamente por el régimen, sino también por los rebeldes, y esto lo ha denunciado también fuertemente la Corte Penal Internacional. Pues muchas gracias, profesor Carlos Alberto Patiño. También quiero agradecerle en Washington a Philip Crowley, militar retirado y asistente especial del presidente Bill Clinton, y también al señor José Fernández en Nueva York, ex subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos. A todos muy amables por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias. También a todos nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24 y a @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.